Y les invito a que busquen en sus Biblias 2 Corintios 4, del 16 al 18. Se van a estar proyectando también los versículos en esta pantalla, porque vamos a leer bastantes versículos, así que también puede seguir las pantallas. Le voy a pedir que estemos en pie para leer entonces la palabra del Señor. El secreto de la resistencia. Están buscando por ahí. Dice la palabra del Señor: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te damos gracias por tu palabra. Venimos una vez más a ti, reconociendo, Señor, que solamente tú puedes tocar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Solamente tú puedes hacer que esta palabra, Señor, se haga vida en cada uno de nosotros, Dios. Sabemos que es una obra espiritual, que la gloria y la honra es tuya, Señor. Y te pido, Dios mío, que a pesar de mi debilidad, de mi humanidad, Señor, pueda presentar el mensaje conforme a tu deseo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El pasado miércoles 15 de abril, además de los que erradicaron la dolorosa, un jovencito pakistaní llamado Nouman Masih falleció. Él fue brutalmente golpeado, lo corrieron, lo rociaron con querosén, prendieron fuego. El 55% de su cuerpo sufrió quemaduras de primer grado. Y ante la falta de facilidades adecuadas y un tratamiento, ¿verdad?, efectivo, él falleció la madrugada del miércoles a las 1:30 de la mañana. De acuerdo a un abogado de derechos humanos, Sadar Mushtaq, este jovencito fue interceptado por dos hombres musulmanes que le preguntaron si era musulmán o cristiano. Este jovencito sabía lo que le estaban preguntando. Tenía 15 años. Él sabía lo que implicaba responder. Sin embargo, él no quiso negar su fe. Y él dijo que él era cristiano. Testigos en el hospital dicen que él dijo estas palabras: los he perdonado, pero quiero que ellos pasen por el sistema de justicia. No quiero que esto le pase a nadie más. El Jueves Santo, hace unas cuantas semanas también, quizás ustedes leyeron porque esto salió en un periódico local aquí en Puerto Rico. La otra noticia la pueden conseguir en el Christian Post. Un grupo también extremista en Somalia, Al-Shabaab, mató a 147 estudiantes en una universidad. Y el enfoque de este ataque era matar a los estudiantes cristianos. Un sobreviviente dijo lo siguiente: cuando llegaron a mi edificio pude oír cómo abrían puertas y preguntaban si los que se escondían dentro eran musulmanes o cristianos. Si eras cristiano, te disparaban en el acto. Con cada disparo pensé que iba a morir. Uno de los que perpetró esta atrocidad dijo estas palabras: para que ahora celebren bien el Jueves Santo. En todas partes del mundo se ha levantado una voz acusatoria en contra de la iglesia.
en contra del pueblo de Dios, en contra de los cristianos. Y de muchas maneras. Estas dos noticias reseñan, ¿verdad?, que viene ese ataque de musulmán. Pero la realidad es que hay una gran conspiración del reino de las tinieblas en contra de la iglesia. Y seremos vituperados, ridiculizados, avergonzados, marginados. Quizás en algún momento era algo lindo, ¿verdad? Uno ser cristiano. Con el tiempo llegará el momento en que eso suene mal. Porque ese es el reino de las tinieblas, transformando y cambiando, sustituyendo lo que es verdadero con la mentira. Y nosotros tendremos que tomar postura también. Ya nos va a llegar el momento en que tú tienes que decidir dónde tú vas a estar parado como hijo de Dios. Va a llegar el momento en que no puedes quedarte como que un neutro. Tendrás que tomar una decisión de lo que tú vas a hacer. Y si nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios dice, puede llegar el desánimo, inclusive asustarnos, amedrentarnos y al punto de desmayar si no entendemos lo que la palabra de Dios dice. Inclusive pensar que Dios ha perdido el control, o lo que es peor, podríamos llegar a decir que Dios ha dejado de amarnos. Los tiempos son difíciles. Ciertamente, todo aquel que se alinee con la palabra del Señor, que quiera honrar a Dios y honrarlo por lo que dice aquí, y no por lo que las nuevas tendencias dicen, sino por lo que dice la palabra de Dios, deseando agradarle, tendrá que pagar un precio. Tendrá que pagar un precio. Y esto no es nada nuevo, porque lo vemos en la palabra. Porque el Señor ciertamente nos ha preparado. Eso es parte de lo que vemos, ¿verdad?, como el argumento de la palabra de Dios, que no esconde aún aquellas cosas que pueden parecer negativas o sonar mal. Inclusive vemos los defectos de hombres del Señor y está registrado. Porque el Señor no quiere ocultar nada. El Señor no nos ha pintado un evangelio diferente. Por ahí hay falsos profetas predicando un evangelio que no es lo que dice la palabra del Señor. Pero la palabra de Dios es clara en que el cristiano que quiere glorificar al Señor, que entiende lo que ha recibido, tendrá que pagar un precio. Y que eso es glorioso y hermoso cuando nosotros podemos entender eso. Y además, al fin y al cabo, jamás será por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Él. Leyendo estas noticias recientemente y muchas otras que usted puede leer, terribles, de lo que está pasando en el mundo entero, y no tenemos que ir muy lejos para saber inclusive lo que está pasando aquí en Puerto Rico, en contra de la iglesia, en contra de los pastores, en contra de la verdad del Señor, en contra de la familia. No tenemos que ir lejos. Leyendo estas noticias, yo regularmente voy a la cárcel y tengo, no porque no pague alguna pensión o algo, yo, ¿verdad?, estoy bien con Mari, gracias al Señor, pero voy allí a dar unos cultos con estos hermanos confinados que me han bendecido tantas veces, que he aprendido de ellos tantas cosas, y me llaman temprano porque me dicen: Joel, quiero que te prepares porque esto está terrible. Y ellos van a bajar con grilletes en sus pies y van a sus manos esposadas. Y a mí me dio mucha tristeza escuchar eso, y me enojé también. Porque llevo allí más de 4 años reuniéndome con ellos, y ni una sola vez alguno de ellos ha levantado la voz impropiamente. Ni una sola vez. Y claro, para todo hay justificación, pero uno sabe lo que está detrás de todo eso.
Hay una conspiración en contra de la iglesia en todos los lugares. Hasta esos hombres que están allí encerrados, pero que han decidido rendir sus vidas a Cristo, hasta ellos llega también ese plan del enemigo, de manera de desanimarlos, de derrotarlos, de aplastarlos, de la misma manera que te puede pasar a ti también y que te va a pasar a ti. Cuando me dicen todo eso y estoy pasando por esas emociones, el pasaje que viene a mi mente es 2 Corintios 4, versículos 8 al 9, lo pueden ver en las pantallas. Y este pasaje lo que dice es que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Inmediatamente. En una versión más moderna, Dios habla hoy, lo dice de la siguiente manera, y escuchen, dice: así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. Aleluya. En otra versión, esa última frase lo dice de la siguiente manera y me gustó. Dice: derribados, pero no noqueados. ¿Ok? Digan, me pueden derribar, díganlo. Me pueden derribar, pero no me pueden noquear. Así que somos innoqueables. Amén. ¿Cuántos son innoqueables? Levanten la mano. ¿Somos innoqueables? Palabra 101 inventada ahora mismo. Nos pueden derribar, pero no nos pueden noquear. Tú sabes que mientras leía eso, escuchaba esa palabra, me acordé que hace muchos años hicimos una obra aquí. Y entonces era The Champion, se llama. Y era como en un ring. Hicimos un ring aquí. Y entonces era entre Satanás, Cristo y Satanás, representando lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario, pero a través de una pelea de boxeo. Y entonces a Hugo lo cogieron de Cristo, y adivinen a quién cogieron para Satanás. Ya ustedes saben, a mí. Y estamos ahí, entonces ustedes saben. Y de momento, pues como que Satanás le daba a Cristo, le daba un puño a Cristo, un derechazo. Y entonces, pero él se levantaba como, ¿verdad? Como Satanás creía que había vencido cuando Cristo estaba allí en la cruz, pero él se levantó, ¿verdad? Y es esa analogía. Entonces, el asunto es que toda la música y todo lo que se iba narrando, todo eso estaba grabado. O sea, no era en vivo la música. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Que uno no puede improvisar, porque eso va corriendo ahí, ¡pap! Eso es play y por ahí para abajo. Pues Hugo se preparó y vino hasta con unas bolsitas. Él consiguió unas bolsitas y todo para que cuando llegara ese momento del derechazo, pues entonces él apretaba las bolsitas y salía la sangre y todo así, ¿verdad? Entonces, pues ya lo habíamos practicado. Yo tiraba el puño y él quitaba la cara, ¿verdad? Y lo practicamos mucho. Ese día yo no sé qué pasó. Yo no sé si yo estaba acelerado o si Hugo estaba lento. Realmente no sé qué pasó. Pero cuando yo saco la derecha, Hugo no sacó la cara. Y le encajó un clase de derechazo que cayó aturdido. Bueno, las bolsitas salieron volando. Y la cara mía, imagínense, hermano. O sea, si Satanás noquea a Cristo, imagínense ahí, y no se puede parar ni nada. Mire, yo era Satanás y todo allí, pero yo estuve orando porque Cristo se levantara, ¿sabes? Y gracias a Dios, medio, verá, se levantó. Y eso puede pasar en una obra, pero sin duda Jesucristo es el vencedor. Y nadie jamás lo podrá noquear.
Fue derribado momentáneamente en aquella cruz, pero claramente dice la palabra que Él se levantó y reina en gloria y vive por los siglos de los siglos. No importa lo que diga Satanás, no importa lo que diga la circunstancia del mundo, Él es el Señor y Él tiene el control. Hay batallas que se pueden perder, pero la guerra ya está asegurada. Jesucristo es el vencedor. Estos son pasajes que nosotros conocemos muy bien. Y a veces, tú sabes lo que pasa con los pasajes que uno conoce bien. Los utiliza a veces hasta como de manera mística, como si fueran unos amuletos y cosas así. Espérate, derribados, pero no angustiados, y esto y lo otro. Pero no entendemos realmente lo que hay detrás de todo eso. Y entonces cuando estoy preparando esto, ¿verdad? Digo, ¿qué estaba pasando, Señor? ¿Qué estaba pasando cuando el apóstol Pablo dice estas cosas? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué estaba pasando en el contexto histórico de esos tiempos? Primero, la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida y sobre todo los líderes estaban siendo perseguidos. Era tiempo donde estaban poniendo en duda la integridad y la autoridad del apóstol Pablo, así como otros líderes también. Y cuestionaban los motivos, las intenciones del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo comienza esta segunda carta a los Corintios diciéndoles que sí hay aflicción, pero que hay un Dios de toda consolación. A mí me encanta ese nombre que le da ahí la palabra, el Dios de toda consolación. Habla sobre el perdón de los pecadores. Él habla y defiende su ministerio. Les recuerda a la iglesia del Señor la gloria del nuevo pacto en Cristo Jesús. Dice también que aquellos que no han entendido el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? El camino de salvación que se abre a través, única y exclusivamente a través de Jesucristo, su sacrificio. Y él dice que aquellos que no han entendido el nuevo pacto tienen un velo puesto sobre sus corazones. Y antes de llegar al capítulo 4, que vamos a ver todo ese contexto, en los últimos 3 versículos del capítulo 3 dice lo siguiente, lo pueden ver en las pantallas, 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Y siempre en medio de la tribulación y la angustia y la aflicción que la misma palabra dice que los hijos de Dios tienen que enfrentar, y que esta aflicción irá creciendo hasta llegar a lo que la palabra llama la gran tribulación, donde el amor de muchos se enfriará. Esto seguirá creciendo y ya lo estamos viendo. Estamos viendo los pasos agigantados hacia la maldad, hacia la burla de la iglesia, en todos los ámbitos. Y como dice nuestro pastor, tenemos que estar avisados. Tú tienes que saber los tiempos que estamos viviendo. Porque podríamos estar haciendo otras cosas en vez de dedicarles realmente lo que es importante en este tiempo. Yo creo que si nosotros estamos lavando carros, lavando perros y pensando en casa y pensando en tener más por aquí y alcanzar esto por acá, metas terrenales, yo creo que estás perdiendo la meta importante en este tiempo. Está desenfocado, y la persona que esté desenfocada va a sufrir. Porque lo que se avecina es fuerte. O simplemente no es un hijo de Dios y renegará de la fe y se acomodará como el mundo. El apóstol Pablo
entiende perfectamente lo que es la persecución y el sufrimiento. Porque hay gente que piensa que el sufrimiento de ellos es el sufrimiento más grande. Y que nada ni nadie se compara al sufrimiento de ellos. Ellos son los más que han sufrido en la vida, los más que están sufriendo. Y el pastor dice aquello, porque no sabe y no ha vivido lo que yo he vivido. Mira lo que vivió el apóstol Pablo, y le voy a pedir que lo lean desde la pantalla, en 2 Corintios 11, 23 en adelante, un poquito de lo que Pablo sufrió. Dijo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y más aún sabemos cómo el apóstol Pablo murió, decapitado. Así que compárate con esa lista. Compárate con esa lista. Y vemos en el apóstol Pablo un ejemplo de lo que es el gozo de levantar el nombre del Señor y de honrar a Dios en medio de la persecución y de la situación difícil. Esa es la gran contradicción de hoy día entre lo que es la palabra de Dios y lo que nosotros escuchamos ahora de un evangelio de prosperidad y un evangelio de pensamiento positivo y un evangelio de declaraciones verbales. ¡Qué contraste con lo que dice la palabra de Dios! Donde este evangelio está enfocado en el hombre, en que el hombre pueda disfrutar y no sufrir nada y vivir, ver una panacea acá en la tierra tremenda y con cosas y ni enfermarse ni tribulación, no, porque como Cristo venció al diablo, pues entonces el diablo no tiene poder y ahora puedo disfrutar plenamente de la bendición del Señor. Y eso suena muy bien, pero es una gran mentira de Satanás. No es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que susurra Satanás a nuestro oído. Y cuando nosotros creemos ese falso evangelio, entonces hay unas consecuencias, porque cuando llega la situación difícil, cuando llega la enfermedad, cuando tu cónyuge se va, cuando tu hijo no quiere saber de ti, cuando te botan del trabajo, entonces tú dices: espérate, pero ¿qué pasó aquí? Pues yo no tengo fe. Espérate, pues yo no sirvo para esto, o Dios me engañó. Porque está cimentado sobre una mentira. Y la palabra es clara. Cuando el apóstol Pablo habla de la tribulación y de la vida que tenemos, dice: esta leve tribulación. Esta leve tribulación. Y él no está hablando ahí ni de declaraciones verbales, ni una de manipulación positiva, como se predica por ahí. ¿Por qué es importante hablar de esto? Las iglesias predicando un evangelio adulterado y dañado y contaminado, y que no es lo que dice la palabra, están así porque el hombre quiere escuchar eso. Pero la palabra de Dios es completamente contraria.
Y rápidamente queremos ver el contexto de ese capítulo 4 de Segunda de Corintios. El versículo 1, y de ahí vamos a ver unos principios. O sea, esto que dice el apóstol Pablo, atribulados, mas no angustiados, y luego esta leve tribulación, ¿verdad? Y ese canto de victoria. Le voy a decir algo, no sale de la nada. No sale de la nada. Hay unos principios que también presenta la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. En el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Lo primero es que el apóstol Pablo tiene una convicción ministerial fuertísima de lo que implica ser llamado para servir al Dios vivo, a Jehová, al gran yo soy, al Dios todopoderoso. Él entiende el privilegio y la magnitud de lo que es ser llamado para servir a Dios, y él reconoce también la gracia y el favor de Dios, la misericordia, que para que sea misericordia implica que no es merecida. Él entiende que esa misericordia ha sido recibida, y por lo tanto él dice, yo no puedo desmayar, yo no me puedo desesperar. No hay desesperanza porque entiendo lo que he recibido. No solamente el ministerio que habla ahí, sino también la benevolencia, la gracia, el favor inmerecido de nuestro Señor. Ese gran tema musical, esa pieza, esa obra genial de la música, que es el Mesías de Handel, se sabe que la totalidad de la obra se compuso y se escribió en no más de 22 días. Y en ese tiempo Handel apenas se permitió comer y dormir. ¿Por qué? Porque él entendía la magnitud de la obra que tenía en sus manos. Y eso es algo perecedero, algo que se queda aquí. Cuanto más lo que los hijos de Dios han recibido, que no se queda aquí en la tierra, sino que lo que usted haga en el reino del Señor permanece para siempre. Aleluya. Todos esos logros que usted pueda tener aquí quedan, pero las cosas que usted hace en el reino del Señor permanecen para siempre. El versículo 2 dice, antes bien renunciamos al oculto. Vamos a esperar que antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Vemos que el apóstol entendía lo que implicaba la verdad, y había un compromiso con la verdad. No importa lo que digan las nuevas tendencias, no importa cuánto eso pueda chocar en los tiempos que nosotros vivimos. La verdad es una, la verdad es absoluta, la palabra de Dios es la verdad, y Él no la va a cambiar, no la va a adulterar, no la va a diluir en ningún momento. El apóstol Pablo no está dispuesto a cambiar la palabra de Dios. Él está claro en la conciencia. Cuán distinto lo que nosotros vemos hoy día, donde iglesias que fueron fundadas por hombres de Dios, que Dios utilizó terriblemente en la historia, en grandes avivamientos inclusive, han tomado la Biblia y dicen otras cosas, y lo que la Biblia llama pecado no es pecado, y lo cambian como si nada. ¿Tú crees eso? Eso es un libro. Los tiempos han cambiado. Por eso es que cuando para una persona la Biblia no es la única norma de fe, yo digo, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué te queda a ti cuando la palabra de Dios no es la única norma de fe absoluta? ¿Qué te queda? Tú estás a merced de cualquier viento que venga por ahí. Spurgeon dijo lo siguiente. A mí me gusta mucho sus sermones y la vida de este hombre, ¿verdad?, que hace siglos falleció. Él dijo lo siguiente: ciertos teólogos
nos dicen que ellos deben adaptar la verdad a los avances de esta era, lo cual significa que la deben asesinar y arrojar su cuerpo muerto a los perros, lo cual significa que una mentira popular debe tomar el lugar de una verdad ofensiva. Y yo aprovecho, el pastor no está con nosotros hoy, él está predicando en la misión en San Germán, así que voy a aprovechar para hablar de él. Voy a hablar bueno. Yo le doy gracias al Señor por las muchas veces que he escuchado de sus labios: Dios no me llamó a mí para ganar concursos de popularidad. Yo no voy a cambiar lo que la palabra de Dios dice. Y yo le doy gracias al Señor por ese corazón, porque ha pagado un precio, ¿saben? Y el precio seguirá aumentando. Que Dios nos ayude a decir igualmente: la palabra de Dios no la podemos cambiar. Y el apóstol Pablo tenía esto bien claro. Según yo leía estas noticias de lo que estaba pasando en África, en ese mismo, esto fue un jueves santo, 147 vidas asesinadas. Y leía también en los periódicos otra noticia de una mega iglesia en Estados Unidos que iba a hacer historia. Iba a hacer historia porque iba a tener el egg hunt, como está ese inglés. El egg hunt, la búsqueda de huevitos de Pascua más grande de toda la historia de Estados Unidos. Guardaron 100,000 huevitos para que lo buscaran en el mismo tiempo que estamos celebrando que Cristo, Viernes Santo a domingo, que Cristo murió en aquella cruz y sufrió todo eso. En ese tiempo que se está recordando eso, buscar 100,000 huevitos. Y yo miraba ambas noticias. Estos, con solamente decir que no eran cristianos, no tenían por qué morir. Y estos acá buscando 100,000 huevitos. Cuando yo veo cosas así, yo siempre lo aplico a mi vida. Y yo me preguntaba: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde estoy yo? La misma pregunta te la hago a ti. ¿Dónde tú estás? Esta gran conspiración, la Pascua, recordar el sacrificio de Cristo, la Semana Santa, no, ahora es Easter y los huevitos. La acción de gracias porque Dios hizo provisión a aquellos peregrinos. No, el día del pavo, el nacimiento de Cristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, encarnado, vino a la tierra, nació en un pesebre. No, holidays. ¿Ustedes ven? Es una conspiración total en contra del reino de Dios. Próximo principio, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y aquí vemos una realidad de Satanás, de un reino de las tinieblas y de unas personas que la Biblia llama el hombre natural, impíos, incrédulos, aquellas personas que todavía no le han entregado su vida al Señor. Y si tú no lo has hecho, tú estás ahí. Y hay gente que me dice: bueno, espérate, yo no quiero tener nada que ver con Satanás, ¿verdad? Yo tampoco le sirvo a Dios, pero yo no le sirvo al diablo. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que no hay un lugar intermedio. Si tú no estás con Cristo, si tú no has rendido tu vida al Señor,
lamento decirte que la palabra claramente dice que el príncipe tuyo es Satanás, que tú eres parte de ese reino. Calvino dijo: la ceguera de los incrédulos de ninguna manera detracta la claridad del evangelio, de la misma manera que el sol no es menos resplandeciente para el ciego que no percibe la luz. Satanás ha cegado el entendimiento. Por eso no pueden entender. Y uno le habla y no pueden entender. Tiene que Dios revelarse y quitar ese velo, como decía el capítulo 3 en Corintios, quitar ese velo del corazón para que puedan ver a Dios. Y yo le pido al Señor que si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, hoy sea el día en que Él levante ese velo de tu corazón y puedas ver el amor y la gracia de Dios y esos brazos extendidos para amarte y para recibirte. ¿A cuántos el Señor les quitó ese velo? Levanta la mano, vamos a ver. Yo me acuerdo, siempre digo, y me imagino esta imagen, a Jesucristo enrollándose las mangas, enfangándose sus brazos, sacándome de ese lodo donde yo me encontraba. Dios es bueno. La vida con el Señor es maravillosa. Spurgeon dijo lo siguiente, y te hablo a ti, persona que todavía no le has entregado tu vida al Señor. Escucha. De acuerdo con el texto, aquel que no cree en Jesucristo, el incrédulo, es un hombre perdido. Dios te ha perdido. Tú no eres su siervo. La iglesia te ha perdido. No estás trabajando para la verdad. El mundo en verdad te ha perdido. No le das un servicio duradero. Te has negado a ti mismo el derecho, la alegría del cielo. Estás perdido, perdido, perdido. Estás perdida, perdida, perdida. No solamente se trata de que estarás perdido, sino de que estás perdido, perdido aún hoy. Además de hablarnos de esta realidad en que se encuentra la persona que no le ha entregado su vida al Señor, también nos muestran estos versículos una verdad que nos habla el apóstol Pablo también en Efesios capítulo 6, donde nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra potestades. Y es importante entender eso, porque cuando nosotros no entendemos eso, pensamos que el problema son las personas. Lo que pasó en el ayuno no son las personas que están allí, sino que Satanás mismo los manipula como si fueran títeres con unas cuerdas, y los manipula y cumple en ellos sus maquinaciones, pero no son ellos. Yo no, porque si yo no entiendo eso, la cojo contra ellos, les caigo encima, lo cojo por el cuello. ¿Verdad que sí? Uno entonces empieza a hacer una guerra carnal. No son ellos. Tenemos que orar por ellos. Pero el enemigo es Satanás. Versículos del 5 al 7 nos dice otro principio: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque, y mira qué tremendo, ¿verdad? Porque él podría hablar, que no podría hablar el apóstol Pablo de él, pero él dice: no venimos a hablar de mí, venimos a hablar de Jesucristo. Hay gente que tú les escuchas decir su testimonio, y a ti te dan ganas de decir gloria a ese, ¿verdad que sí? Porque tú escuchas, no, porque yo busqué, y yo hice esto, y yo dejé, y yo, mira, gloria es para ti. El apóstol Pablo estaba claro quién era él. La gloria era del Señor. Versículo 6: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué hermosa expresión. ¿Cuántos aquí han trabajado el barro y eso? Vasijas y cosas. Levanten la mano. Uno.
2. Ok. Eso es frágil. Es hermoso, pero es frágil. Y mira la analogía que hace la palabra del Señor. Vasos de barro somos nosotros. Y entonces este tesoro de la grandeza del reino del Señor y de todo ese plan majestuoso y eterno, inmarcesible, no se puede marchitar, ni dañar, ni corromper, depositado en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios, del poder de Dios, y no de nosotros. Hoy día escuchamos lo contrario. Se habla de las grandes fuerzas del hombre. No, porque si tú puedes, repite, yo puedo, yo puedo, yo puedo, tú puedes. El poder está en ti. El poder está en ti. Mi María, como siento. Ahora. El poder, ahora. No lo recibo, no lo recibo, no lo recibo. Decláralo, decreto, lo de esto, lo de esto. Una gran mentira. Si hay algo que puede caracterizar al ser humano precisamente y a través del filtro de la palabra de Dios, es su debilidad, no su poder. Pero Satanás es astuto. Pero qué maravilloso que la palabra no nos oculta el llamado y la realidad de un sufrimiento y de una persecución por causa del nombre de Cristo. Próximo principio, en versículos 8 y 9, precisamente los que vinieron a mi mente, ¿verdad? Cuando pasó lo del culto de los confinados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este principio me ha estado ministrando mucho en estos días, en mi vida personal y en la vida de muchos hermanos aquí en la iglesia que están pasando por situaciones muy difíciles. Muy difíciles. Y el principio es, y escucha bien, que la derrota emocional es compatible. No que no, sino que es compatible con la victoria espiritual. ¿Uno no escucha eso por ahí? Que la derrota emocional es compatible con la victoria espiritual. Mira lo que dice el apóstol Pablo, unos capítulos más al frente, lo pueden ver en la pantalla, el versículo 5 del capítulo 7. Él dice lo siguiente: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. ¿En cuánto? ¿En cuánto fueron atribulados? En todo. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Y es importante esto, porque se predica un triunfalismo también, donde nosotros los cristianos no podemos sufrir, no nos podemos entristecer, pero nosotros vemos la palabra de Dios, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque en la soberanía del Señor, Él no ha quitado, cuando viene la situación difícil y adversa, no ha quitado la parte emocional que corresponde al alma. Recuerdan, ¿verdad?, que el pastor estuvo predicando hace poco sobre eso, que es parte de nuestra carne. El Señor no ha quitado eso. Así que la victoria no está en que tú ahora no vas a hacer como si no sintieras nada, ni ante el dolor, y se te falleció un hijo y tú, gloria a Dios, aleluya. No. La victoria está en que tus emociones, aunque estén en el suelo humanamente hablando, no dicten tu manera, ni tus convicciones, ni tus decisiones. Y yo daba gloria y doy gloria al Señor por personas aquí en la iglesia que han estado pasando por tribulaciones terribles. Y me dicen: Joel, siento un dolor fuerte. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que el Señor está al control. Yo sé que Él me ama, pero me duele. Y yo le decía: yo te entiendo.
La máxima expresión de la Biblia, la máxima de todas, precisamente es Jesucristo. Cuando en el huerto de Getsemaní Él experimentó esto. Emocionalmente dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero las emociones no dictaron sus convicciones. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hago un paréntesis, porque qué mucho Satanás le susurra a la gente que se quiten la vida. Qué mucho Satanás le susurra al cristiano que se quite la vida, que no hay esperanza, que es un camino sin salida. Yo te digo a ti una cosa, recuerda estas palabras. Te pueden derribar, pero no te pueden noquear. Lo que pasa es que nuestra esperanza no puede ser aquí en la tierra. Hay una esperanza de gloria en la vida venidera. Escucha esto bien. La gloria más grande que tú le puedes dar a Satanás, la gloria más grande que tú le puedes dar a Satanás es quitarte la vida. Y de la misma manera es la cachetada, la bofetada, lo que tú quieras hacer a Cristo sería que tú te quites la vida. Hay esperanza en el Señor. Joel, pero es que no se va el dolor y la tristeza. Eso es parte de la vida. Pero eso no tiene por qué dictar tus decisiones. No hay corona sin cruz. En los versículos siguientes, no los voy a leer, pero no hay corona sin cruz. Es necesaria ambas cosas. La vida de Jesús manifestada, la gloria del Señor, las cosas tremendas de Dios, pero a la misma vez el apóstol Pablo dice: pero llevo la muerte de Cristo en mi vida. En este mundo hostil ante las cosas del Señor, donde nosotros somos enemigos de ese mundo, vamos a sufrir. Luego nos presenta otro principio, que es que la certeza y la convicción nos hace testigos. Él dijo en el versículo 13: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Cuando uno entiende lo que hemos recibido del Señor, no nos podemos callar. Somos testigos. Es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Cuando tú entiendes lo que has recibido, lo que Dios te ha dado, no podemos callar. Y luego de haber entonces expresado cada uno de estos principios, él termina con esa gran conclusión que todo el mundo conoce. Y es 2 Corintios 4, del 16 al 18. Y vamos a leerlo. Dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, es que la palabra de Dios me encanta. Mira cómo ustedes vieron todo lo que ha pasado a estos hombres. Este hombre del Señor, lo que dice la palabra de Dios, sin embargo, le llama: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La misma palabra tribulación implica en el original un peso sobre nuestra vida, una carga. Y qué tremendo el mismo contraste en este versículo 17, que entonces él dice: esa tribulación es leve, es momentánea. Mira, hermano, mira, hijo de Dios, mira, cristiano, cuando tú puedes ver la gloria del Señor del siglo venidero, de la vida venidera, cuando tú puedes entender eso, cualquier cosa que tú pases aquí es una tribulación leve y momentánea. Necesitamos que el Señor nos ayude a entender eso. Entonces la gran conclusión del versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Dónde está tu corazón?
para vivir esta vida victoriosa, poder ver la tribulación tal y como es, bíblicamente hablando, porque lo que dice la palabra es la verdad. O sea, lo que tú crees de la verdad, si no estás de acuerdo con la Biblia, no es la verdad. Es tu interpretación y tu perspectiva. Si tú quieres entender la palabra de Dios y levantarte y llamarle, como el apóstol Pablo, una leve tribulación momentánea, cuando te estén cortando la cabeza como están haciendo los cristianos en ISIS allá en el Medio Oriente, es necesario entender la verdad por la palabra, mirando las cosas que no se ven. Las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Me encontré con una hermana que tiene como, no sé, como 80 y pico de años, yo creo, pero hace tiempo que no viene a la iglesia. La hermanita Amparo, ella esto fue hace un tiempo, y yo la vi y me gocé mucho, ¿verdad? Porque ya estaba por Gurabo o algo así, y la vi, me alegré y ¿cómo estás? Y Dios te bendiga. Y ella me pregunta, ¿y tú cómo estás? Y yo le digo, pues, tú sabes, de las cosas que uno dice en la idiosincrasia del puertorriqueño, le digo, pues, ahí cuesta abajo. Y me dice, bueno, serás tú, porque yo no, yo voy cuesta arriba, me dice ella. Y es una visión correcta. Nosotros, cuando este cuerpo se va desgastando, cuando entendemos lo que dice la Biblia, no estamos en una cuesta abajo, estamos subiendo a encontrarnos. Cada día es un paso más para estar en la presencia del Señor y vivir esa gloria eterna, donde no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá angustia. Él nos tomará en su regazo y enjugará toda lágrima con sus brazos. Aleluya. Dios es bueno. Karen Watson, antes de partir para Irak como misionera de los Bautistas del Sur, de nuestra denominación, escribió una carta con fecha del 7 de marzo del 2003. Y una semana más tarde, Karen junto con otros 4 misioneros morían en un atentado. Y parte de esta carta decía: esta carta ha de abrirse solamente en caso de que me muera. Cuando Dios llama, no hay nada que lamentar. No he sido llamada a un lugar, he sido llamada para Él. Obedecer era mi meta y el sufrimiento era de esperarse. Su gloria es mi recompensa. Su gloria es mi recompensa. ¿Cuál es la meta final de su vida? Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Termino con esto. Un famoso predicador de antaño, poco antes de morir, fue diagnosticado con una enfermedad terrible. Y él dijo lo siguiente: salí a caminar y miré aquella montaña que me encanta. Observé el río tan lindo y los árboles altos que son como poesía para mi alma. Al ocaso vi el cielo donde Dios encendía sus lámparas y dije: quizás no te vea muchas veces más. Y si uno lo lee ahí, pareciera que es un lamento, ¿verdad que sí? Y si yo le añado un poquito de drama: observé el río tan lindo y los árboles altos que son como poesía, ¿verdad? Si le añado eso, pero no, nada más lejos de la verdad. Mira lo que dice después: pero montaña, yo seguiré viviendo cuando tú ya no estés, y río, estaré vivo cuando tú dejes de correr al mar, y estrellas, viviré cuando ustedes se hayan caído del cielo. Aleluya. Isaías 35:10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Qué maravilloso es servirle a Dios. Amén. ¿Por qué están tan callados? Es maravilloso servir al Rey de Gloria. Satanás puede hacer lo que él quiera, puede alardear, puede derribarnos en la lona, pero no puede jamás noquearnos. Él es el vencedor. Pero hermano, tienes que tomar postura. No estamos en tiempo de estar pensando en las cosas terrenales. Eso se queda aquí.
¿qué tú vas a hacer? ¿Tú has creído en el Señor? ¿Tú has creído en la buena voluntad del Señor? Habla como un loco, sé testigo. Tráete como 20 inconversos el domingo que viene. Porque tú entiendes la necesidad y los tiempos que vivimos. Que Dios nos ayude a entender. Él lo hará. Yo te voy a decir una cosa. Cuando llegue el momento en que tengamos, si algunos tenemos que morir en un momento, yo estoy seguro que el Señor pondrá su mano, pondrá su fuego y nos ayudará. ¿Tú sabes por qué? Porque si fuera diferente, la gloria sería nuestra y la gloria no va a ser de nosotros. La gloria será de Él. Así que confiamos en su poder y en su gracia que nos levanta y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Presentamos a ti este llamado. Tu palabra, tú conoces, Señor, cada corazón. Lo ponemos en tus manos. Toca las vidas, Señor. Sé que hay alguien que no te conoce. No hay nada mejor que venir rendido a ti, Señor. Pero es una obra tuya. No queremos nada emocional, sino que seas tú, Señor, tocando el corazón de las vidas. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia ahora, quisiera preguntar si aquí hay alguna persona que reconoce que Dios la ha estado buscando y llamando. Porque te voy a decir algo, si estás aquí es porque el Señor ha tomado una iniciativa, no eres tú. Y tú reconoces que has caminado de espalda a Dios. Pero hoy, entendiendo la palabra, entendiendo que Dios te está llamando, entendiendo que eres pecador, que eres pecadora, quieres rendir tu vida. Hoy tú dices, Señor, perdóname, estoy aquí. Perdona mis pecados. ¿Habrá alguien que hoy le entrega su vida, sus pecados al Señor? Levanta su mano y dice, Señor, perdóname. ¿Habrá alguien que le dice, Señor, aquí estoy? Perdona mis pecados. Te necesito. ¿Alguien? Si no, hermano, vamos a estar en pie. Vamos a insistir en el llamado. Padre, te damos gracias una vez más. Ayúdanos a vivir, Señor, a resistir la presión, a persecución. No de una manera que recibamos gloria a nosotros, sino que te demos gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que la paz de Dios esté con ustedes. Dios los bendiga.